y continuamos con el reglamento penitenciario que nos quedamos en el artículo 192. Estrenamos título. Título 8 de la libertad condicional y de los beneficios penitenciarios. Esto pertenecería al tema 13. Capítulo 1, libertad condicional, y el capítulo 2, beneficios penitenciarios. Importante. 192. Libertad condicional. Los penados clasificados en tercer grado que reúnan los demás requisitos establecidos al efecto en el Código Penal cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional conforme a lo dispuesto en dicho Código. 193. Cómputo del tiempo cumplido. Para el cómputo de las 3/4 partes o en su caso 2/3 partes de la pena se tendrán en cuenta las siguientes normas. Primera, ¿vale? El tiempo de condena que fuera objeto de indulto se rebajará al penado del total de la pena impuesta a los efectos de aplicar la libertad condicional, procediendo como si se tratase de una nueva pena de inferior duración. Como si se tratase de una nueva pena de inferior duración. Segunda norma. Cuando el penado sufra 2 o más condenas de privación de libertad, la suma de las mismas será considerada como una sola condena a efectos de aplicación de la libertad condicional. Si dicho penado hubiera sido objeto de indulto, se sumará igualmente el tiempo indultado en cada una para rebajarlo de la suma total. Pasamos al 194. Iniciación del expediente. La Junta de Tratamiento, quedaros bien con los órganos que intervienen, la Junta de Tratamiento deberá iniciar la tramitación del correspondiente expediente con la antelación necesaria para que no sufra retraso la concesión de este beneficio. Dice deberá iniciar la tramitación del correspondiente expediente con la antelación necesaria, ¿vale? Antelación necesaria, realmente no nos pone un tiempo, para que no sufra retraso la concesión de este beneficio. Cuidado porque con la palabra beneficio, no dice beneficio penitenciario, ¿vale? Porque el beneficio penitenciario ya sabemos que es el adelantamiento de la libertad condicional. La libertad condicional no es un beneficio penitenciario, es un beneficio, es un derecho que si el interno cumple unos requisitos que vienen en el artículo 90 del Código Penal, tercer grado, buena conducta y haber cumplido las 3/4 partes de la condena. Exactamente. Libertad condicional. Si cumple estos requisitos, pues sí o sí, la última parte la cumple en la calle. Digamos, tiene ese derecho, pero tiene que cumplir los requisitos, si no lo cumple, la nadie de la esquina. Pero no me confundáis esta palabra que dice beneficio en 194 con beneficio penitenciario. Ojito, ojito. 195. Importante este 195 porque en el 195 nos encontramos con expediente de libertad condicional. El expediente de libertad condicional habrá de contener en su caso los siguientes documentos. Testimonio. Testimonio. ¿Cómo se queda? Un poquito de agua, ¿vale? Perdón, pero es que me noto ya la boca muy seca, muy incómoda. Testimonio de sentencia o sentencia recaída y de la correspondiente liquidación de condena. B. Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios y de la clasificación en tercer grado. C. Informe pronóstico de integración social que viene donde, en qué artículo, que ahora lo va a decir, viene. Venga. 1, 2, 3, repasa la ley orgánica si no te acordabas del 67. ¡Ay! Siempre la ley orgánica primero. C. Informe pronóstico de integración social emitido por la Junta de Tratamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
D. Resumen de su situación penal penitenciaria con indicación de las fechas de prisión continuada y de las de cumplimiento de las 2/3 partes y 3/4 partes de la condena, así como de la fecha de libertad definitiva. Igualmente se indicará los permisos de salida disfrutados y sus incidencias, así como las sanciones y sus cancelaciones, para lo cual se podrá aportar copia de los ficheros informáticos penitenciarios. E. Programa individual de libertad condicional y plan de seguimiento. F. Acta de compromiso de acogida por parte de su familia, persona allegada o instituciones sociales extrapenitenciarias. G. Manifestación del interesado sobre la localidad en que piensa fijar su residencia y sobre si acepta la tutela y control de un miembro de los servicios sociales del centro. ¿Dice trabajador social? No, dice servicios sociales del centro. Literalidad, ¿vale? Literalidad. Que informarán sobre las posibilidades de control del interno. En la fijación de la residencia se habrá de tener en cuenta la prohibición de residir en un lugar determinado o de volver a determinados lugares que en su caso hubiera impuesto el tribunal. ¿Mm? H. Manifestación del interesado sobre el trabajo o medio de vida en que dispondrá al salir en libertad en el supuesto de que no disponga. Informe de los servicios sociales sobre la posibilidad de trabajo en el exterior. Certificación literal del acta de la Junta de Tratamiento del establecimiento en la que se recoge el acuerdo de iniciación del expediente a que se refiere el artículo anterior, donde en su caso se propondrá al juez de vigilancia aplicación de una o varias de las reglas de conducta previstas en el artículo 105 del Código Penal. Cuidado con esto del 105 del Código Penal, yo ya lo he explicado en mi grupo de preparación, ¿vale? Lo cual pues ya tiene sus indicaciones e información adicional correspondiente. Repito, cuidadito con esto que pone el 105 del Código Penal. Y para los que estáis en mi grupo de preparación, ya es algo de lo que hablamos, y de hecho ya hice un vídeo específico de esto para mi grupo. Así que si te interesa mi método, ya sabes, ponte en contacto conmigo y sigue mis indicaciones y mi metodología y mis planes semanales. Que sé que eso te va a llevar a que tengas tu nombre en el BOE. 196. Libertad condicional de septuagenarios y enfermos terminales. Cuidadito. 1. Se elevará al juez de vigilancia el expediente de libertad condicional de los penados que hubiesen cumplido 70 años, 70, o los cumplan durante la extinción de la condena, o los cumplan durante la extinción de la condena. Repito, el 196 es libertad condicional de septuagenarios y enfermos terminales. Seguimos. En el expediente deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Penal. Ya sabemos cuáles son los requisitos del Código Penal. Hemos dicho que era tercer grado, buena conducta, excepto el de haber extinguido las 3/4 partes. ¿Vale? Porque claro, el septuagenario igual no cumplió las 3/4 partes, pero por su edad y cumpliendo el tercer grado y buena conducta, pues hay posibilidades de que se pire a su casa. O en su caso, las 2/3 partes de la condena o condena. ¿Vale? Repito, se elevará al juez de vigilancia el expediente de libertad condicional de los penados que hubiesen cumplido 70 años y los cumpla durante la extinción de la condena. En el expediente deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Penal, excepto el de haber extinguido las 3/4 partes o en su caso las 2/3 partes de la condena. 2. Igual sistema se seguirá cuando, según informe médico, se trata de enfermos muy graves. Aquí dice enfermos muy graves. ¿Dice graves? No. Dice muy graves, con padecimientos incurables, cuando los servicios médicos del centro consideren que concurren las condiciones para la concesión de la libertad condicional para esta causa, lo pondrán en conocimiento de la Junta de Tratamiento. Esto es lo que nos dice el RP. Cuidado. Mediante la elaboración del oportuno informe médico. 3. En ambos supuestos, septuagenarios y enfermos terminales, el expediente deberá
contener los documentos a que se refiere el artículo anterior, excepto los relativos a la letra H. La letra H va sobre el trabajo, pues evidentemente no van a salir a trabajar, no tienen que decir si van a trabajar o no van a trabajar o las posibilidades de trabajo que tienen. Evidentemente el H no. Cuidado, sentido común también un poco. Junto con un informe social en el que constará en su caso la admisión del interno por alguna institución o asociación cuando, cuidado aquí, el informe social es cuando este carezca de vinculación o apoyo familiar en el exterior. Es decir, no siempre. Es solo cuando no tiene apoyo familiar en el exterior y necesita que alguna entidad lo recoja, se haga cargo de él, porque es mayor, porque lo que sea. Entonces ahí sí hay informe social. Cuidadito. Seguimos, cuando se trata de enfermos muy graves con padecimiento incurable, repito, muy grave con padecimiento incurable, se incluirá en el expediente el informe médico acreditativo de la enfermedad, obvio, así como de la gravedad e irreversibilidad de la misma. Gravedad e irreversibilidad, artículo 196, lo dice así. En el caso de septuagenario se acreditará la edad del interno mediante la certificación de nacimiento del mismo o en su defecto por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuarto apartado. La Administración velará para facilitar al penado el apoyo social externo cuando carezca del mismo. 197. Libertad condicional de extranjeros. 1. En el caso de internos extranjeros no residentes legalmente en España, cuidadito con la coletilla, legalmente en España. Cuando no son residentes legalmente en España. Repito, extranjeros no residentes legalmente en España o españoles residentes en el extranjero, internos extranjeros no residentes legalmente en España o de españoles residentes en el extranjero, previa conformidad documentada del interno, cuidadito, que tiene que estar conforme y documentado, previa conformidad documentada del interno, se elevará al juez de vigilancia su expediente de libertad condicional recabando autorización para que aquel pueda disfrutar de esta situación en su país de residencia. Bien. Así como de las cautelas que hayan de adoptarse en su caso al objeto en que dicha libertad se disfrute efectivamente en el país fijado. A estos efectos, y siempre que las normas de derecho internacional lo permitan, se podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado del país fijado la aplicación de las medidas de seguimiento y control de la libertad condicional previstas en su legislación interna. 2. Con el fin de poder dar cumplimiento a la medida de expulsión prevista en el artículo, ¿dónde está? Expulsión 89 del Código Penal, con antelación suficiente, repito, con el fin de dar cumplimiento a la medida de expulsión prevista en el artículo 89 del Código Penal con antelación suficiente, se comunicará al Ministerio Fiscal, ojito con el 197, cuidadito con los órganos, se comunicará al Ministerio Fiscal propuestas de libertad condicional de penado extranjero junto con un breve resumen, cuidado aquí, junto con un breve resumen de su situación penal y penitenciaria en el que se harán constar expresamente la fecha de cumplimiento de las 2/3 partes y de las 3/4 partes de su condena o condenas. 198. Remisión al juzgado de vigilancia. 1. Concluido el expediente, la Junta de Tratamiento lo elevará al juez de vigilancia haciendo constar los certificados e informes necesarios para acreditar la asistencia de los requisitos legales y, en su caso, propuestas razonadas de autorización de la libertad condicional. 2. En todo caso, el expediente de libertad condicional deberá tener entrada en el juzgado de vigilancia, cuidado, pregunta muy preguntada, artículo muy preguntado, antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena. Repito, en todo caso, el expediente de libertad condicional deberá tener entrada en el juzgado de vigilancia antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena, debiendo justificarse en su caso contrario el retraso de su envío. Cuidado.
Excarcelación. 199. 1. Recibida en el establecimiento resolución judicial de poner en libertad condicional a un penado, el director la cumplimentará seguidamente remitiendo copia, cuidado, copia al centro directivo y dando cuenta a la Junta de Tratamiento en la primera sesión que se celebre. El director la cumplimentará seguidamente remitiendo copia al centro directivo, dando cuenta a la Junta de Tratamiento en la primera sesión que se celebre. El director del establecimiento expedirá al liberado condicional certificado acreditativo de su situación. El director es el que lo pide, no la Junta de Tratamiento ni los servicios sociales penitenciarios. ¿Qué dice? El director del establecimiento expedirá al liberado condicional certificado acreditativo de su situación. 3. Si el auto de libertad condicional se recibiera antes de la fecha de cumplimiento prevista, no se procederá a ejecutar la libertad hasta el mismo día de su cumplimiento. Cuidadito. Si en el tiempo que medie entre la elevación y la fecha de cumplimiento el penado observase mala conducta, se modifica. Espera, un momento, que a veces yo me lío sola con tantos renglones. A ver, si en el tiempo que medie entre la elevación y la fecha de cumplimiento el penado observase mala conducta, se modificase su pronóstico o se descubriera algún error, repito, si en el tiempo que medie entre la elevación y la fecha de cumplimiento el penado observase mala conducta, se modificase su pronóstico o se descubriera algún error, todos somos humanos, ¿no? La Junta puede cometer errores, claro. Error o inexactitud en los informes aportados al expediente, error o inexactitud a los informes aportados al expediente, el director dará cuenta inmediata al juez de vigilancia. Dará cuenta inmediata al juez de vigilancia a fin de que éste adopte la resolución que proceda. ¿Cuándo da cuenta inmediata? ¿Cuándo? O se observase mala conducta, modificase su pronóstico o se descubriera algún error o inexactitud en los informes aportados al expediente, el director dará cuenta inmediata al juez de vigilancia a fin de que éste adopte la resolución que procede. 200. Control del liberado condicional. Apartado 1. Para su adecuado seguimiento y control, los liberados condicionales se adscribirán al centro penitenciario o al centro de inserción social, CIS, los CIS, más próximo al domicilio en que vayan a residir. 2. El seguimiento y control de los liberados condicionales hasta el cumplimiento total de la condena o, en su caso, hasta la revocación de la libertad condicional se efectuará por los servicios sociales penitenciarios del centro al que hayan sido adscritos con arreglo a las directrices marcadas por la Junta de Tratamiento correspondiente. Repito, importante este tema, los órganos que intervienen, qué hace cada uno en el momento que lo hace, ¿vale? Con este fin, apartado 3, con este fin la Junta de Tratamiento, como continuación del modelo de intervención de los penados, elaborará un programa individualizado para el seguimiento de los liberados condicionales. Elaborará un programa individualizado para el seguimiento de los liberados condicionales que se adscriban al centro penitenciario que será ejecutado por los servicios sociales del mismo. 4, apartado 4 es muy importante. Las reglas de conducta que imponga en su caso el juez de vigilancia se incorporará al programa a que se refiere el apartado anterior. Y quinto apartado de este 200. Artículo 200, quinto apartado. Los informes que soliciten las autoridades judiciales y los órganos responsables del seguimiento y control de los liberados condicionales se realizarán por los servicios sociales penitenciarios del centro correspondiente. Artículo 201. Causas de revocación. 1. El periodo de libertad condicional durará todo el tiempo que falte al liberado, cuidado, para cumplir su condena siempre que durante el mismo observe un comportamiento que no dé lugar a la revocación del beneficio y reingreso en establecimiento penitenciario. 2. Si en dicho periodo el liberado volviera a delinquir,
y no observase las reglas de conducta impuestas, cuidado, literalidad, volviera a delinquir y no observase las reglas de conducta impuestas, en su caso por el juez de vigilancia, el responsable de los servicios sociales lo comunicará con remisión de cuantos datos puedan ser útiles al juez de vigilancia, para la adopción de la resolución que proceda respecto a la revocación de la libertad condicional. 3. Apartado 3 y último. En caso de revocación, cuando el interno reingrese en prisión, le será de aplicación el régimen ordinario, ¿vale? Hasta que por la Junta de Tratamiento se proceda nuevamente a su clasificación. Y ya pasamos al capítulo 2, beneficios penitenciarios, que va del 202 al 206. Comenzamos. 202. Conceptos y clases. 1. A los efectos de este reglamento se entenderá por beneficio penitenciario aquella medida que permita la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o el de la del tiempo efectivo de internamiento. 2. Constituye, por tanto, beneficio penitenciario el adelantamiento, repito e insisto, el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular. 203. Finalidad. Los beneficios penitenciarios responden a la exigencia de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno. Factores positivos en la evolución del interno encaminada a conseguir su reeducación y reinserción social como fin primordial de la pena privativa de libertad. Importante. 204. Propuesta. La propuesta de los beneficios penitenciarios requerirá en todo caso la ponderación razonada, repito, la ponderación razonada de los factores que la motivan, así como la acreditación de la concurrencia de buena conducta, el trabajo, la participación del interesado en las actividades de reeducación y reinserción social y la evolución positiva en el proceso de reinserción. 205. Adelantamiento de la libertad condicional. Repito, artículo 205. Adelantamiento de la libertad condicional. Las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, previa emisión de un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, podrán proponer al juez de vigilancia competente el adelantamiento de la libertad condicional para los penados clasificados en tercer grado, siempre que hayan extinguido las 2/3 partes de su condena o condenas y que sean merecedores de dicho beneficio por observar buena conducta y haber desarrollado continuamente actividades laborales, culturales u ocupacionales conforme a lo establecido en el Código Penal. Repito, y haber desarrollado continuamente actividades laborales, culturales u ocupacionales conforme a lo establecido en el Código Penal. Artículo 206. Indulto particular, y ya terminaríamos el capítulo 2. ¿Sí? 1. La Junta de Tratamiento previa propuesta del equipo técnico, repito, la Junta de Tratamiento previa propuesta del equipo técnico podrá solicitar del juez de vigilancia penitenciaria la tramitación de un indulto particular. Tramitación. El juez de vigilancia tramita, no concede. Cuidadito, repito. 1. La Junta de Tratamiento, previa propuesta del equipo técnico, podrá solicitar del juez de vigilancia penitenciaria la tramitación de un indulto particular en la cuantía que aconseje en las circunstancias para los penados en los que concurran de modo continuado durante un tiempo mínimo de 2 años, continuado durante un tiempo mínimo de 2 años, y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, mínimo 2 años, y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, no esto, sino esto, extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias. A. Buena conducta. B. Desempeño de una actividad laboral normal. Esa palabra parece que no encaja, pero hay que te la han metido. Cuidado con la literalidad. Dice, desempeño de una actividad
Laboral normal, bien en el establecimiento o en el exterior, cuidado, puede ser dentro o fuera, que se pueda considerar útil, que se pueda considerar útil para su preparación para la vida en libertad. Y la C, participación en las actividades de reeducación y reinserción social. Otra vez la puñetera reeducación y reinserción social. Si esto es el fin de la pena privativa de libertad, claro que hay que dar indulto a esta gente que se quiere reinsertar. Repetimos, mínimo 2 años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias. A. Buena conducta. B. Desempeño de una actividad laboral normal bien en el establecimiento o en el exterior que se pueda considerar útil para su preparación para la vida en libertad. Y C. Participación en las actividades de reeducación y reinserción social. 2. Apartado 2. Estamos en 206. Indulto particular. Acordado 206. Indulto particular. 205. Adelantamiento de la libertad condicional. Seguimos. 206. Apartado 2. La tramitación del indulto a que se refiere el párrafo anterior se regulará por lo dispuesto en la vigente legislación sobre el ejercicio de derecho de gracia vigente, legislación sobre el ejercicio del derecho de gracia y en las disposiciones que la complementen o modifiquen. Y con esto hemos terminado este título 8 de la libertad condicional y de los beneficios pendientes. Seguimos estudiando.